Por favor, mamá, solo firma aquí. La voz de Vanessa sonaba tan dulce, tan convincente, como cuando era niña y me pedía dinero para dulces. Pero ahora tenía 35 años, y su mano presionaba la mía sobre un bolígrafo mientras su esposo Sebastián me sujetaba el brazo con una fuerza que me dolía hasta los huesos. Estábamos en el banco, rodeados de gente que hacía sus trámites normales, ajenos al drama que se desarrollaba en esa mesa de escritorio. Es solo rutina, mamá. Una transferencia pequeña para arreglar unos papelitos. Pero yo sabía que mentía. Había visto los documentos. No era una transferencia pequeña. Era todo. Mis $50,000 de ahorros. Todo lo que me quedaba después de que papá muriera hace 3 años. El aire acondicionado del banco zumbaba sobre nuestras cabezas, pero yo sentía calor, un calor pegajoso de pánico. Las luces fluorescentes me lastimaban los ojos, y el ruido de las máquinas contadoras de billetes me martillaba en las sienes. Vanessa sonreía hacia las cámaras de seguridad, como si fuéramos una familia normal haciendo trámites normales. Sebastián también sonreía, pero sus dedos seguían clavados en mi brazo como garras. Vamos, Rosalía, me susurró al oído, no hagas esto más difícil de lo necesario. Su aliento olía a cigarrillos y café frío. Piensa en tu nieta Carolina. Piensa en todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que habían hecho por mí? La ironía me quemaba la garganta. Yo era quien había pagado la universidad de Vanessa. Yo quien le había dado el dinero para el enganche de su casa. Yo quien había cubierto las deudas de Sebastián cuando perdió el trabajo el año pasado. $20,000 que nunca me devolvieron. Y ahora estaban aquí, tratando de robarme lo último que tenía. Mi pensión de viuda. El dinero que papá y yo habíamos ahorrado durante 40 años de matrimonio. Mis manos temblaban mientras sostenía el bolígrafo. La tinta se veía tan negra, tan definitiva sobre el papel blanco. Una firma y todo habría terminado. Una firma y me quedaría sin nada. Vanessa se inclinó más cerca, su perfume dulzón mezclándose con el olor a ansiedad que emanaba de mi piel. Mamá, confía en mí. Es por tu bien. No puedes manejar tanto dinero a tu edad. Sus palabras eran miel envenenada, cada sílaba calculada para desarmarme. Miré alrededor desesperadamente. El cajero joven nos observaba desde su ventanilla, pero parecía ocupado con otros clientes. Una señora mayor esperaba en la fila, hojeando un folleto de seguros. Un hombre en traje revisaba su teléfono. Nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Nadie veía que me estaban robando a plena luz del día, en público, con sonrisas y palabras cariñosas. Sebastián apretó más fuerte mi brazo, y un gemido ahogado escapó de mi garganta. Cállate, murmuró entre dientes, sin dejar de sonreír. No queremos hacer una escena, ¿verdad? Sus ojos eran fríos como hielo, y por primera vez entendí que este hombre era capaz de cualquier cosa. Vanessa, mi propia hija, la niña que había amamantado y criado, estaba ahí sentada viendo cómo su esposo me lastimaba y no hacía nada para detenerlo. El reloj de la pared marcaba las 3:15 de la tarde. Un martes común y corriente que se había convertido en la peor pesadilla de mi vida. Recordé cómo había llegado hasta aquí. Vanessa me había llamado esa mañana, su voz llena de urgencia falsa. Mamá, necesitamos ir al banco. Hay unos papeles que tienes que firmar. Es importante. No me había dado detalles. Nunca me daba detalles. Solo órdenes disfrazadas de súplicas. El gerente del banco, un hombre mayor llamado Tomás, se acercó a nuestra mesa con una sonrisa profesional. ¿Todo bien por aquí? ¿Necesitan alguna ayuda? Su presencia me dio una chispa de esperanza. Este era mi momento. Mi única oportunidad. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, tomé una hoja de papel que estaba sobre la mesa y escribí rápidamente. Ayuda. Estoy bajo coacción. No quiero firmar. Doblé la nota y la deslicé hacia él cuando Vanessa y Sebastián estaban distraídos mirando los documentos. Tomás abrió la nota con movimientos discretos, y vi cómo sus ojos se abrían como platos. Su expresión profesional se transformó en una de alarma controlada. Por un momento que pareció eterno, nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante supe que me había entendido perfectamente. Sin decir una palabra, presionó discretamente un botón debajo de su escritorio. La alarma silenciosa.
Mi corazón se calmó por primera vez en toda la tarde. Alguien me iba a ayudar. Pero para entender cómo había llegado a este momento, necesito contarte la historia completa. Necesito que entiendas quién era yo antes de convertirme en esta mujer desesperada en un banco, suplicando ayuda en silencio. Mi nombre es Rosalía, tengo 69 años, y durante toda mi vida fui la mujer que siempre decía que sí. La mujer que siempre daba, siempre ayudaba, siempre se sacrificaba por su familia. Especialmente por Vanessa. Recuerdo el día que nació como si fuera ayer. Era una mañana de primavera, y después de 12 horas de labor de parto, finalmente llegó al mundo. Pequeña, perfecta, con esos ojos verdes que heredó de su padre. La sostuve en mis brazos y le prometí que nunca le faltaría nada. Que siempre tendría mi amor, mi apoyo, mi protección. Cumplí esa promesa durante 35 años, pero ahora me doy cuenta de que quizás cumplí demasiado bien. Cuando Vanessa tenía 5 años, su padre y yo trabajábamos 2 empleos cada uno para poder comprarle la bicicleta rosa que tanto quería para su cumpleaños. Valía $200, una fortuna para nosotros en aquel entonces, pero valía la pena ver su sonrisa. Cuando cumplió 15, quería ir a un campamento de verano que costaba $1,500. Vendí las joyas de mi abuela para pagarlo. Cuando se graduó de preparatoria, insistió en estudiar en una universidad privada. Mamá, es mi sueño, me decía con lágrimas en los ojos. No puedo ir a una universidad pública. ¿Qué van a pensar mis amigas? La colegiatura era de $40,000 al año. $40,000 que no teníamos. Su padre y yo pedimos un préstamo usando nuestra casa como garantía. Trabajé turnos extra en la cafetería del hospital durante 4 años, limpiando mesas hasta altas horas de la madrugada, con los pies hinchados y la espalda dolorida, todo para que Vanessa pudiera tener su título universitario. Ella se graduó con honores en administración de empresas, y yo lloré de orgullo en la ceremonia. Pensé que finalmente podría descansar, que había cumplido mi deber como madre. Pero Vanessa tenía otros planes. A los 25, conoció a Sebastián en un bar de mala muerte. Era guapo, eso no lo podía negar, pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Una frialdad, una calculación que me ponía los nervios de punta. Cuando me lo presentó, lo primero que hizo fue preguntarme si la casa estaba totalmente pagada. No, mucho gusto, señora. No he oído mucho de usted. Solo una pregunta sobre dinero. Debí haberlo tomado como una señal de alarma. La boda costó $20,000. Mamá, solo me voy a casar una vez, me suplicó Vanessa. Quiero que sea perfecta. Yo quería objetar, decirle que no teníamos ese dinero, que su padre acababa de ser diagnosticado con diabetes y necesitábamos ahorrar para sus medicamentos. Pero la vi tan feliz, tan emocionada, que no pude negarme. Pedimos otro préstamo. La boda fue hermosa, debo admitirlo. Vanessa se veía radiante en su vestido blanco de encaje, como una princesa de cuento de hadas. Sebastián sonreía, pero yo notaba que sus ojos constantemente buscaban a los invitados más adinerados, calculando, evaluando. Después de la luna de miel en Europa, otro gasto de $5,000 que tuvimos que cubrir porque no podían quedarse sin luna de miel, Vanessa y Sebastián se mudaron a un apartamento pequeño. Por 6 meses, pensé que finalmente habían madurado, que iban a valerse por sí mismos. Pero entonces llegaron las llamadas. Mamá, se descompuso el refrigerador. Mamá, el carro necesita reparación. Mamá, Sebastián perdió el trabajo y no podemos pagar la renta. Siempre era una emergencia. Siempre era urgente. Y yo siempre decía que sí. $500 aquí, $1,000 allá. Pequeñas cantidades que sumadas representaban mi tranquilidad económica. Cuando cumplieron 2 años de casados, Vanessa anunció que querían comprar una casa. Es una inversión, mamá. Un paso hacia el futuro. La casa costaba $200,000 y necesitaban $40,000 para el enganche. No tenían ahorros, por supuesto. Su crédito era malo, también por supuesto. ¿Podrías ayudarnos, mamá? Solo con el enganche. Prometo que te pagaremos cada centavo. Esa fue la promesa más grande que me hizo Vanessa. Y también la más grande mentira. Saqué los $40,000 del fondo de retiro que había estado construyendo durante 20 años. Cada dólar representaba horas extra trabajadas, comidas que no compré,
ropa que no me permití, vacaciones que nunca tomé. Pero se los di. Me senté en el banco ese día, firmando los papeles de retiro anticipado con las manos temblorosas, mientras el oficial bancario me explicaba las penalizaciones que tendría que pagar. 10% de multa. $4,000 que perdería solo por sacar mi propio dinero antes de tiempo. ¿Está segura de esto, señora?, me preguntó el empleado con preocupación genuina. Una vez que retire estos fondos, no hay vuelta atrás. Le dije que sí, que estaba segura. Era por mi hija. Era por su futuro. Era por darle la estabilidad que yo nunca había tenido. Firmé los papeles y caminé hacia la casa de Vanessa con el cheque en la mano, sintiéndome como una heroína. Iba a salvar el día. Iba a hacer posible el sueño americano de mi hija. Vanessa lloró cuando le entregué el cheque. Lágrimas de felicidad, pensé entonces. Eres la mejor madre del mundo, me dijo, abrazándome fuerte. No sé cómo agradecerte esto. Te prometo, mamá, te prometo que te pagaré hasta el último centavo. Con intereses. Sebastián también parecía emocionado, aunque su abrazo se sintió frío, calculado. Gracias, suegra. Esto significa mucho para nosotros. Se mudaron a la casa 3 meses después. Era hermosa, debo admitirlo. 2 pisos, 4 habitaciones, un jardín grande con espacio para una piscina. Vanessa me invitó a la inauguración, y recorrí cada cuarto con orgullo. Mi sacrificio había valido la pena. Mi hija tenía su hogar. Pero las llamadas no pararon. Si algo, se hicieron más frecuentes. Mamá, necesitamos muebles para la casa. No podemos vivir en el suelo. $3,000 para un juego de sala. Mamá, la casa necesita una cerca nueva. Los vecinos se están quejando. $5,000 para una cerca de madera. Mamá, queremos renovar la cocina. Es muy vieja y la estufa no funciona bien. $8,000 para electrodomésticos nuevos. Cada vez que yo dudaba, cada vez que mencionaba que también tenía gastos, que el dinero no crecía en los árboles, Vanessa sabía exactamente qué botones presionar. Mamá, pensé que te alegraría vernos bien. Pensé que querrías que tu nieta creciera en una casa bonita. Así, Carolina. Mi nieta de 8 años, la luz de mis ojos, el argumento más poderoso en el arsenal de manipulación de Vanessa. Carolina había nacido cuando Vanessa tenía 27 años, y desde el momento en que la vi, supe que era diferente. Tenía los ojos curiosos de su abuelo y una sonrisa que podía derretir el corazón más duro. Pero más que eso, tenía algo que su madre había perdido en algún momento, bondad genuina. Cuando Carolina me visitaba, me traía dibujos que había hecho en la escuela. Pequeñas obras de arte hechas con crayones donde yo aparecía como una abuela gigante con brazos enormes, siempre sonriendo. Te hice grande porque tu amor es grande, abuela, me explicaba con su vocecita dulce. Era imposible decirle no a cualquier cosa que fuera por Carolina. Clases de ballet, $200 al mes. Clases de piano, $300 al mes. Campamento de verano, $2,500. Ropa especial para las presentaciones de ballet, $500 por vestido. Carolina tiene talento. Mamá, no podemos desperdiciar su potencial por falta de dinero. Mientras tanto, mi propia situación económica se deterioraba. Papá había desarrollado complicaciones de la diabetes. Sus medicinas costaban $400 al mes, y el seguro solo cubría una parte. Necesitaba inyecciones especiales, visitas regulares al especialista, una dieta estricta que requería alimentos más caros. Yo trabajaba turnos dobles en el hospital, llegaba a casa con los pies sangrando dentro de los zapatos, solo para cocinar, limpiar y cuidar a mi esposo. ¿Por qué no le pides ayuda a Vanessa?, me sugirió mi hermana Brenda durante una de sus visitas. Has gastado más de $60,000 en ella en los últimos 5 años. Seguramente puede ayudarte con algunos gastos médicos. Pero yo no podía pedirle dinero a mi hija. Era mi trabajo cuidar de mi familia, no al revés. Era mi responsabilidad ser fuerte, ser el pilar que sostenía a todos. Papá murió un martes de madrugada, 3 años después del diagnóstico. Yo estaba sosteniendo su mano cuando exhaló su último suspiro, y juro que sentí como si la mitad de mi alma se fuera con él. Habíamos estado casados durante 46 años.
Él era mi compañero, mi mejor amigo, mi cómplice en todas las decisiones difíciles sobre Vanessa. Después de su funeral, me senté sola en nuestra casa vacía y me di cuenta de que estaba completamente quebrada. Los gastos médicos, combinados con todo lo que le había dado a Vanessa, habían agotado nuestros ahorros. El seguro de vida de papá me dio $50,000. Era todo lo que me quedaba para vivir el resto de mis días. Lo deposité en una cuenta de ahorros y prometí ser más cuidadosa. Iba a hacer que ese dinero durara. Iba a aprender a decir no. Pero Vanessa tenía otros planes. 2 meses después del funeral, Sebastián perdió su trabajo en una empresa de construcción. Fue culpa de su jefe racista, me explicó Vanessa por teléfono, llorando. Lo despidió sin razón. Ahora no podemos pagar la hipoteca, mamá. Van a quitarnos la casa. Carolina va a tener que mudarse de escuela. Va a perder a todos sus amigos. Me pidieron $20,000. Solo para mantenernos a flote hasta que Sebastián encuentre otro trabajo. 6 meses. Máximo. Te pagaremos con intereses, lo prometo. Era casi la mitad de todo lo que me quedaba, pero la idea de que Carolina perdiera su hogar me destrozó el corazón. Les di el dinero. Otra vez. Sebastián encontró trabajo 3 meses después, pero el dinero nunca regresó. Cuando preguntaba por él, siempre había una excusa. Estamos pagando deudas atrasadas, mamá. Tuvimos gastos inesperados con el carro. Carolina necesitó ir al dentista y el seguro no cubrió todo. Y ahora, aquí estaba, en este banco, viendo cómo querían robarme los últimos $30,000 que me quedaban. Mi hija, la niña que había criado con tanto amor, estaba sentada junto a su esposo abusivo, sonriendo a las cámaras mientras planeaban dejarme en la pobreza absoluta. Tomás regresó a nuestra mesa acompañado de 2 guardias de seguridad que intentaban verse casuales, pero yo podía ver la tensión en sus posturas. Vanessa y Sebastián no se habían dado cuenta de nada todavía, estaban demasiado concentrados en los papeles, revisando las cifras una y otra vez como buitres calculando su botín. Disculpen, dijo Tomás con voz calmada pero firme. Necesito revisar algunos detalles de esta transacción antes de proceder. Sebastián levantó la vista, y por primera vez vi un destello de nerviosismo en sus ojos. ¿Qué tipo de detalles? Todo está en orden. La señora quiere transferir el dinero a la cuenta de su hija. Es una decisión familiar. Su mano seguía apretando mi brazo, pero ahora lo hacía con más disimulo, consciente de que había otros ojos observando. Entiendo, respondió Tomás, pero el protocolo del banco requiere que verifique que todas las partes involucradas estén actuando de manera voluntaria y sin presión externa. Sus palabras fueron como un rayo de esperanza atravesando la tormenta de mi desesperación. Miró directamente a mis ojos. Señora Rosalía, ¿podría acompañarme a mi oficina para una verificación privada? Es procedimiento estándar para transacciones de esta magnitud. Vanessa se puso tensa inmediatamente. No es necesario, señor. Mi madre ya decidió. ¿Verdad, mamá? Su sonrisa se había vuelto forzada, artificial, como una máscara que se estaba resquebrajando. Podemos hacer todo aquí mismo. No queremos causarle molestias. Pero Tomás ya estaba de pie, extendiendo su mano hacia mí. Es política del banco, señora. No hay excepciones. Los guardias se posicionaron discretamente cerca de nuestra mesa. Solo tomará unos minutos. Me levanté con las piernas temblorosas, y por primera vez en toda la tarde, Sebastián tuvo que soltar mi brazo. Vanessa me agarró de la otra mano. Mamá, no hagas esto complicado. Solo firma los papeles y vámonos a casa. Carolina nos está esperando. Mencionó el nombre de mi nieta como si fuera una llave maestra que abriría todas las puertas de mi resistencia. Vuelvo en un momento, murmuré, sin atreverme a mirarla a los ojos. Sabía que si veía su cara, si veía esa expresión de niña inocente que había perfeccionado a lo largo de los años, podría flaquear. Podría ceder una vez más. La oficina de Tomás era pequeña pero acogedora, con fotos de su familia en el escritorio y un pequeño cactus en la ventana. Se sentó frente a mí y cerró la puerta. Señora Rosalía, me dijo con gentileza, cuénteme qué está pasando realmente. Y entonces, como una represa que finalmente se rompe, todo salió. Le conté sobre los años de manipulación,
sobre el dinero que había dado sin recibir nada a cambio, sobre las promesas rotas y las mentiras envueltas en papel de regalo. Le hablé de cómo Sebastián me había lastimado el brazo, de cómo Vanessa había usado el nombre de Carolina para chantajearme emocionalmente. Le expliqué que esos $30,000 eran todo lo que me quedaba para vivir, que sin ellos terminaría en la calle. Tomás escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en un cuaderno. Cuando terminé mi relato, suspiró profundamente. Señora, lo que me describe es coerción financiera, y en algunos casos, abuso de ancianos. Lo que su hija y su yerno están haciendo es ilegal. ¿Ilegal? La palabra resonó en mi cabeza como un eco. Durante todos estos años, había pensado que era mi deber, mi responsabilidad como madre, dar hasta que doliera. Nunca se me había ocurrido que lo que Vanessa hacía pudiera tener un nombre legal, que pudiera ser un crimen. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con voz quebrada. Es mi hija. No quiero meterla en problemas, pero tampoco puedo seguir así. Ya no tengo más que dar. Tomás se inclinó hacia adelante. Primero, vamos a cancelar esta transacción. Segundo, voy a documentar todo lo que me ha contado. Tercero, le voy a dar información sobre recursos legales y de protección para adultos mayores. Hizo una pausa. Pero señora, la decisión más importante la tiene que tomar usted. ¿Está lista para decir no? ¿Está lista para poner límites, aunque eso signifique que su hija se enoje? Esa pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Estaba lista? Durante 69 años, mi identidad había estado construida alrededor de ser la mujer que siempre decía sí, la mujer que siempre daba, la mujer que se sacrificaba por otros. Si dejaba de ser esa persona, ¿quién sería? Pensé en papá, en cómo había trabajado hasta el día de su muerte para mantener a nuestra familia. Pensé en las veces que había comido frijoles durante semanas para poder pagarle la escuela privada a Vanessa. Pensé en todas las noches que me había quedado despierta, calculando gastos, recortando cupones, buscando maneras de estirar cada dólar. Y entonces pensé en Carolina, mi nieta de 8 años, que crecía viendo a su madre manipular a su abuela. ¿Qué tipo de lecciones estaba aprendiendo? ¿Que el amor se compraba con dinero? ¿Que estaba bien lastimar a los que te aman si obtienes lo que quieres? ¿Que las personas mayores eran recursos que se podían explotar hasta agotarlos? Sí, dije finalmente, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Estoy lista. Tomás sonrió y comenzó a escribir. Muy bien. Vamos a empezar poniendo una alerta en todas sus cuentas. Nadie podrá hacer transacciones sin su presencia física y una verificación de identidad adicional. También voy a darle el número de una línea directa para reportar abuso de ancianos. Mientras él trabajaba, yo miré por la ventana de su oficina. Podía ver a Vanessa y Sebastián en el área de espera. Ella caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono con gestos agitados. Él permanecía sentado, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que tamboreaba los dedos contra la mesa. Sabían que algo había salido mal. Sabían que su plan se estaba desmoronando. Por primera vez en años, no sentí culpa por decepcionarlos. En lugar de eso, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: control, poder, la capacidad de tomar mis propias decisiones sin que alguien más me dijera qué hacer o cómo sentirme al respecto. Tomás terminó de escribir y me entregó varios papeles. Esta es una copia de nuestro reporte del incidente. Este es el número de la línea de ayuda. Y este me dio una tarjeta pequeña. Es el número de mi extensión directa. Si vuelven a presionarla o a amenazarla, llámeme inmediatamente. Tomé los papeles con manos que ya no temblaban. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo les explico que no voy a firmar? Dígales la verdad, respondió Tomás, que ha decidido conservar su dinero para sus propios gastos de vida. No tiene que justificar nada más. Es su dinero, señora. Usted trabajó por él, lo ahorró, y tiene todo el derecho de guardarlo para usted. Respiré profundo. Era hora de enfrentar a mi hija. Era hora de convertirme en una persona que podía decir no. Era hora de empezar a vivir para mí misma, aunque eso significara romper el patrón de toda una vida. Salimos de la oficina juntos. Vanessa se acercó inmediatamente, su rostro una mezcla de ansiedad y enojo contenido. ¿Qué tomó tanto tiempo, mamá? Ya estamos tarde.
Miré a mi hija, a esta mujer de 35 años que había construido su vida entera sobre mi incapacidad de negarle algo, y por primera vez en décadas, dije las palabras que cambiarían todo. No voy a firmar, Vanessa. No voy a transferir mi dinero. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Vanessa me miró como si acabara de abofetearla, sus ojos verdes brillando con una mezcla de shock y furia que nunca había visto antes. Sebastián se levantó de su silla tan bruscamente que casi la volcó, sus puños cerrados a los costados. ¿Qué significa eso de que no vas a firmar?, preguntó Vanessa con voz temblorosa, tratando de mantener una sonrisa falsa para las cámaras del banco. Mamá, ya lo habíamos hablado. Es solo una transferencia temporal. No es temporal, Vanessa, respondí con una voz que no reconocí como mía. Era firme, decidida, como la de una mujer que finalmente había encontrado su columna vertebral después de años de permitir que otros la doblaran a su voluntad. Y no es una transferencia. Es mi dinero de jubilación, y lo voy a conservar. Sebastián se acercó un paso, pero los guardias de seguridad inmediatamente se movieron también, posicionándose entre nosotros. Rosalía, dijo con esa voz suave que usaba cuando quería manipularme, no seas ridícula. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? No tienes gastos grandes. Nosotros podemos invertirlo mejor, hacerlo crecer para toda la familia. Para toda la familia, repetí, y una risa amarga escapó de mi garganta. ¿Como cuando invirtieron los $40,000 del enganche de su casa? ¿O como cuando invirtieron los 20,000 que les di cuando perdiste el trabajo? Dime, Sebastián, ¿cuánto me han pagado de todo eso? Vi cómo su máscara de falsa preocupación se resquebrajaba. Sus ojos se endurecieron, mostrando la frialdad calculadora que siempre había estado ahí, pero que yo había sido demasiado ciega para ver. Esos eran regalos, murmuró entre dientes. Tú dijiste que eran regalos. Nunca dije eso, repliqué, y las palabras salían de mí como agua hirviendo que finalmente encontraba una grieta en la olla. Ustedes dijeron que me pagarían. Prometieron que era temporal. Prometieron intereses. Prometieron muchas cosas que nunca cumplieron. Vanessa comenzó a llorar, pero estas no eran las lágrimas genuinas de dolor que había visto cuando era niña y se lastimaba la rodilla. Estas eran lágrimas calculadas, lágrimas de actuación, lágrimas diseñadas para quebrar mi resolución. Mamá, no puedo creer que me estés haciendo esto. Después de todo lo que hemos compartido, después de todo el amor que nos hemos dado. Amor. La palabra salió de mi boca como una bala. ¿Tú llamas amor a amenazarme? ¿Llamas amor a que tu esposo me lastime el brazo? ¿Llamas amor a traerme aquí bajo engaños para robarme todo lo que tengo? Las personas en el banco comenzaron a voltear. Una señora mayor que esperaba en la fila nos observaba con preocupación. Un hombre joven con traje había dejado de revisar su teléfono y nos miraba abiertamente. Vanessa se dio cuenta de la tensión que estábamos atrayendo y bajó la voz, pero la intensidad de su desesperación solo se incrementó. Está bien, susurró, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No transfieras todo. Solo la mitad. $15,000. Es todo lo que necesitamos para salir de este problema. ¿Qué problema, Vanessa?, pregunté, y pude ver que la pregunta la tomó por sorpresa. Sebastián tiene trabajo. Ustedes tienen casa. ¿Cuál es exactamente la emergencia que requiere mi dinero de jubilación? Se quedó callada por un momento, y en ese silencio vi la verdad que había estado evitando durante años. No había emergencia. No había crisis real. Solo había dos adultos que habían construido su estilo de vida alrededor de mi incapacidad de decirles no. Habían gastado más de lo que ganaban porque sabían que mamá siempre estaría ahí para cubrir la diferencia. Vanessa, continué, tienes 35 años. Tu esposo tiene 38. Ambos tienen educación universitaria, que yo pagué. Ambos tienen trabajos. Es hora de que aprendan a vivir con sus propios ingresos. ¿Y qué pasa con Carolina?, preguntó Sebastián, jugando su carta más fuerte. ¿Qué pasa con tu nieta? ¿Vas a permitir que sufra porque su abuela se volvió egoísta? Esa palabra, egoísta, me golpeó como una cachetada. Durante toda mi vida había temido ser egoísta. Había sacrificado mis deseos, mis necesidades, mis sueños, todo para no ser egoísta. Pero ahora,
parada en ese banco con mis últimos $30,000 a punto de ser robados, me di cuenta de algo fundamental. No era egoísta cuidar de mí misma. Era supervivencia. Carolina no va a sufrir, dije con firmeza. Ustedes pueden seguir manteniéndola con sus propios ingresos, como hacen millones de padres responsables en todo el mundo. Lo que no pueden hacer es usar mi amor por mi nieta para manipularme. Tomás se aclaró la garganta. Señora Vanessa, señor Sebastián, van a tener que retirarse. La señora Rosalía ha dejado muy claro que no desea proceder con esta transacción, y continuar presionándola constituye acoso. Ella es mi madre, espetó Vanessa. Tengo derecho a hablar con mi madre. No cuando la está intimidando en propiedad del banco, respondió Tomás con autoridad. Los guardias los van a acompañar a la salida. Vanessa me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era tristeza, no era decepción. Era odio puro, cristalizado después de años de resentimiento oculto. Está bien, mamá, dijo con voz helada. Si eso es lo que quieres. Pero no vengas llorando cuando estés sola en esa casa vacía, sin nadie que te visite, sin nadie que se preocupe por ti. Y no llames cuando necesites ayuda, agregó Sebastián. No llames cuando estés enferma o cuando no puedas manejar las escaleras. No somos tu seguro médico personal. Sus palabras estaban diseñadas para asustarme, para hacerme imaginar un futuro solitario y desprotegido. Y funcionaron, parcialmente. Sentí un escalofrío de miedo corriendo por mi espina dorsal. ¿Y si realmente me enfermaba? ¿Y si necesitaba ayuda? ¿Y si esta decisión de mantener mi dinero me costaba a mi familia? Pero entonces recordé algo que papá me había dicho poco antes de morir. Estábamos sentados en la sala, viendo un programa de televisión sobre estafas dirigidas a personas mayores, y él había comentado, Rosalía, el miedo es la herramienta más poderosa que tienen los manipuladores. Te hacen imaginar todos los horrores que podrían pasarte si no haces lo que ellos quieren. Pero la verdad es que la mayoría de esas cosas nunca suceden. Y si suceden, las enfrentas cuando lleguen, no antes. Entiendo, le dije a Vanessa, y mi voz sonó más calmada de lo que me sentía por dentro. Si esa es su decisión, la acepto. Pero no voy a cambiar la mía por miedo a lo que podría pasar en el futuro. Los guardias de seguridad se acercaron. Señores, es hora de irse, dijo uno de ellos con profesionalismo firme. Vanessa recogió su bolsa con movimientos bruscos, llenos de ira contenida. Esto no se queda así, mamá. Vamos a hablar de esto en casa, cuando no tengas a estos extraños llenándote la cabeza de ideas ridículas. No, dije, y la palabra salió más fuerte de lo que esperaba. No vamos a hablar de esto en casa. No hasta que estés lista para aceptar mi decisión sin intentar cambiarla. Se fueron sin mirar atrás, Sebastián con una mano posesiva en la espalda de Vanessa, susurrándole algo al oído que hizo que sus hombros se tensaran aún más. Los vi caminar hacia el estacionamiento a través de las ventanas del banco, dos figuras que se alejaban de mi vida llevándose años de manipulación y chantaje emocional. Cuando ya no pude verlos, me senté pesadamente en una de las sillas del área de espera. Las piernas me temblaban, no de miedo, sino de la liberación de años de tensión acumulada. Había hecho algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Le había dicho no a mi hija. Había elegido mi bienestar por encima de su manipulación. Tomás se acercó y se sentó a mi lado. ¿Cómo se siente?, me preguntó. Lo pensé por un momento antes de responder. Asustada, admití, pero también libre, como si finalmente pudiera respirar después de años de contener el aliento. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. No porque extrañara a Vanessa y Sebastián, sino porque tuve que enfrentar la realidad de quien había sido durante todos estos años. Me senté en mi sala vacía, rodeada de fotografías familiares que ahora parecían burlarse de mí desde sus marcos dorados, y me hice preguntas que había evitado durante décadas. ¿Cuándo había perdido mi voz? ¿Cuándo había dejado de ser Rosalía para convertirme simplemente en la mamá de Vanessa? Las llamadas comenzaron esa misma noche. Mi teléfono sonaba cada hora, mostrando el nombre de Vanessa en la pantalla. No contesté ninguna. Al segundo día, comenzaron los mensajes de texto. Mamá, sé que estás molesta, pero necesitamos hablar. Mamá, Carolina pregunta por ti. Está muy triste. Mamá, Sebastián dice que se disculpa si te lastimó.
No era su intención. Cada mensaje era una nueva aguja de culpa tratando de perforar la armadura de determinación que había construido. El tercer día, aparecieron en mi puerta. Los vi a través de la cortina de la ventana de la sala. Vanessa con un vestido amarillo que sabía que era mi color favorito, Sebastián con su mejor sonrisa falsa, y Carolina de la mano entre ellos. Mi nieta llevaba un dibujo en las manos, probablemente otro de sus retratos de la abuela gigante con brazos enormes. El corazón me dolió al verla, pero no abrí la puerta. Vanessa tocó el timbre durante 10 minutos seguidos, luego comenzó a golpear. Mamá, sé que estás ahí. Tu carro está en la entrada. Por favor, abre. Solo queremos hablar. Su voz se hacía más desesperada con cada súplica. Carolina te extraña. Mira, te hizo un dibujo. Oí la voz pequeña de mi nieta. ¿Por qué no abre la abuela, mami? ¿Hice algo malo? El sonido de esa pregunta inocente casi me quebró. Casi corrí a abrir la puerta, casi caí de nuevo en el patrón familiar de ceder ante la manipulación emocional. Pero recordé las palabras de Tomás. El miedo y la culpa son las herramientas más poderosas de los manipuladores. Me alejé de la ventana y me refugié en mi recámara, donde no podía oírlos. Puse música clásica en el radio pequeño que papá me había regalado para nuestro aniversario número 30, y traté de bloquear el sonido de sus voces. Después de una hora, finalmente se fueron. Esa noche, Brenda, mi hermana menor, me llamó. Rosalía, Vanessa me contó lo que pasó en el banco. Dice que te has vuelto paranoica, que crees que quieren robarte. Su voz tenía ese tono condescendiente que uso cuando piensa que alguien está actuando irracionalmente. Dice que solo querían ayudarte a invertir tu dinero mejor. ¿Eso te dijo?, pregunté, y pude oír la amargura en mi propia voz. ¿Te contó también que su esposo me lastimó el brazo? ¿Te contó que tuve que pasar una nota secreta al gerente del banco pidiendo ayuda? Brenda guardó silencio por un momento. ¿En serio te lastimó? En serio me lastimó. Y Vanessa lo vio y no hizo nada para detenerlo. Las palabras salían más fácil ahora, como si cada vez que las decía, se hicieran más reales, más válidas. Brenda, me han sacado más de $100,000 en los últimos 10 años. Nunca me han pagado un centavo de vuelta. Y ahora querían los últimos 30,000 que me quedan. Pero Rosalía, dijo Brenda con gentileza, es tu hija. Las familias se ayudan entre sí. Las familias se ayudan, concordé. Pero esto no era ayuda. Esto era explotación. Hay una diferencia entre ayudar ocasionalmente y ser tratada como un cajero automático personal. Después de colgar con mi hermana, me di cuenta de que incluso la gente que me amaba no entendía completamente lo que había vivido. Habían visto las transferencias de dinero, pero no habían visto la manipulación emocional. Habían visto los regalos generosos, pero no habían visto las amenazas veladas cuando yo dudaba. Era imposible explicar años de abuso sutil a alguien que solo había visto la superficie. El cuarto día, Carolina apareció sola en mi puerta. Mi corazón se detuvo cuando la vi a través de la ventana, con su uniforme escolar y su mochila rosa, parada en mi porche como si nada hubiera cambiado. Esta vez sí abrí la puerta, porque sabía que una niña de 8 años no era responsable de las manipulaciones de sus padres. Hola abuela, me dijo con esa sonrisa que podía iluminar ciudades enteras. Mami dice que estás enojada con nosotros, pero yo no hice nada malo. ¿Verdad? Me arrodillé a su altura, tragándome las lágrimas que amenazaban con caer. No, mi amor. Tú no hiciste nada malo. La abuela no está enojada contigo. Entonces, ¿por qué no has venido a visitarnos? ¿Por qué no contestas el teléfono cuando mami te llama? Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Vanessa pero llenos de inocencia genuina, me observaban con confusión. Carolina, le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. A veces los adultos tienen problemas que necesitan resolver. Pero eso no significa que la abuela no te ama. Siempre te voy a amar, sin importar qué pase. ¿Puedo entrar? Te hice un dibujo nuevo. Levantó una hoja de papel que había estado sosteniendo contra su pecho. La dejé entrar, y nos sentamos en la sala mientras ella me explicaba su dibujo. Era como todos los otros. Yo aparecía como una figura gigante con brazos enormes, pero esta vez había algo diferente. En lugar de sonreír, la abuela del dibujo se veía triste.
¿Por qué la abuela está triste en tu dibujo?, le pregunté. Porque mami dice que estás triste. Dice que unos hombres malos en el banco te dijeron cosas que te confundieron. Carolina me miraba con esos ojos serios que parecían demasiado viejos para su cara. Es verdad que hay hombres malos, abuela. Me di cuenta de que Vanessa ya había comenzado a construir su versión de los eventos, pintándome como una víctima confundida y manipulada por extraños. Era inteligente, tenía que admitirlo. Al contarle esta versión a Carolina, no solo controlaba la narrativa, sino que también preparaba el terreno para futuros intentos de manipulación. No hay hombres malos, Carolina, le dije con firmeza. Los señores del banco son buenos. Me ayudaron cuando necesitaba ayuda. Pero entonces, ¿por qué mami dice que? A veces, la interrumpí suavemente. Los adultos ven las mismas cosas de manera diferente. Como cuando tú y tu amiga ven una nube y tú dices que parece un gato, pero ella dice que parece un perro. Los dos están viendo la misma nube, pero la interpretan diferente. Carolina asintió solemnemente, como si esa explicación le hiciera perfecto sentido. Pasamos una hora coloreando juntas, y por un momento pude fingir que nada había cambiado. Pero cuando llegó la hora de que se fuera, porque sabía que Vanessa vendría a buscarla pronto, Carolina me hizo una pregunta que me rompió el corazón. Abuela, ¿ya no vas a darme dinero para mis clases de ballet? Ahí estaba. Incluso a los 8 años, Carolina ya había aprendido a asociar mi amor con mi dinero. Ya había interiorizado la lección que Vanessa le había enseñado, que la abuela era valiosa por lo que podía dar, no por quién era. Carolina, le dije, arrodillándome nuevamente a su altura, ¿tú me quieres porque te doy dinero, o me quieres porque soy tu abuela? Parecía confundida por la pregunta. Te quiero porque eres mi abuela. Pero el dinero también es bueno. Mami dice que por eso eres la mejor abuela del mundo, porque siempre nos ayudas cuando necesitamos cosas. En ese momento entendí el daño más profundo que había causado con mis años de generosidad sin límites. No solo había permitido que Vanessa se volviera dependiente financieramente y manipuladora emocionalmente. También había enseñado a mi nieta que el amor se expresaba a través del dinero, que las relaciones familiares tenían un componente transaccional. Carolina, le dije, quiero que sepas algo muy importante. Yo te amo por quien eres, no por lo que puedo darte. Y el amor verdadero no se compra con dinero. ¿Entiendes? Ella asintió, pero pude ver en sus ojos que la respuesta era más automática que genuina. Era demasiado joven para entender completamente el concepto, especialmente cuando toda su experiencia de vida le había enseñado lo contrario. Cuando Vanessa llegó a recoger a Carolina, no bajó del carro. Simplemente tocó la bocina desde la entrada, como si yo fuera una extraña cuidando a su hija. Carolina corrió hacia el carro, se volteó para despedirse con la mano, y desapareció tras los vidrios tintados del vehículo. Esa noche, sentada sola en mi sala, me di cuenta de que había perdido más que mi dinero durante todos estos años. Había perdido mi identidad, mi voz, y mi capacidad de tener relaciones auténticas. Pero también me di cuenta de algo más. Por primera vez en décadas, tenía la oportunidad de recuperar todo eso. Una semana después del incidente en el banco, cuando ya había comenzado a acostumbrarme al silencio extraño de mi casa sin las llamadas constantes de Vanessa, recibí una visita inesperada. Era un domingo por la tarde, y estaba regando las plantas del jardín que papá había cuidado con tanto amor, cuando escuché el timbre. A través de la mirilla había una joven que no reconocí inmediatamente. Era alta, con cabello castaño recogido en una cola de caballo, y llevaba una sonrisa nerviosa que me resultaba familiar. Cuando abrí la puerta, me di cuenta de que era Carolina, pero no la Carolina de 8 años que había visitado unos días antes. Esta era una Carolina de 18 años, una versión de mi nieta que existía solo en mi imaginación de cómo sería cuando creciera. Pero la confusión duró solo un segundo, porque entonces la joven habló. «Señora Rosalía, soy Carolina, pero no su nieta Carolina. Soy su sobrina nieta, la hija de Alonso, el hijo de su hermana Brenda». Su voz era suave pero decidida. «Sé que no nos conocemos bien, pero necesitaba venir a hablar con usted». Alonso. El nombre me trajo recuerdos vagos de un sobrino que había visto en reuniones familiares cuando era niño, pero que había perdido contacto con nuestra familia cuando se mudó al norte para trabajar. «Por favor, pasa», le dije, haciéndome a un lado. «¿Quieres un té?» Nos sentamos en la sala, y Carolina,
esta otra Carolina, me explicó por qué había venido. Mi papá me contó lo que pasó en el banco. La tía Brenda le contó toda la historia, y él me pidió que viniera a hablar con usted. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Verá, señora Rosalía, yo pasé por algo muy similar con mi propia madre. Me contó su historia mientras el té se enfriaba en nuestras tazas. Su madre, la exesposa de Alonso, había desarrollado una adicción al juego después del divorcio. Durante años, había manipulado a Carolina para que le diera dinero de sus trabajos de medio tiempo, dinero de sus ahorros para la universidad, incluso había falsificado la firma de Carolina en varios préstamos estudiantiles. Siempre era una emergencia, explicó Carolina. Siempre era la última vez. Siempre me prometía que me pagaría, que solo necesitaba un poco más de tiempo. ¿Y qué hiciste?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Al principio, nada. Era mi madre. Se suponía que tenía que amarla incondicionalmente, ¿verdad? Se suponía que las hijas buenas ayudaban a sus madres. Su voz tenía un tono amargo que reconocí inmediatamente. Pero entonces me di cuenta de que no era amor lo que me pedía. Era supervivencia. Su supervivencia a expensas de la mía. Me habló de cómo había tenido que cortar completamente el contacto con su madre por 2 años. De cómo había tenido que aprender a ignorar las llamadas desesperadas, los mensajes de culpa, las amenazas de suicidio que resultaron ser manipulaciones vacías. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, admitió. Pero también fue lo que me salvó. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Cómo está tu relación con ella? Mejor, respondió Carolina con una sonrisa pequeña pero genuina. Pero solo porque puse límites firmes y me negué a moverlos. Ahora tenemos una relación, pero es una relación honesta. Ella sabe que no puede pedirme dinero. Sabe que si miente o manipula, desaparezco otra vez. Y sorprendentemente, cuando quitamos el dinero de la ecuación, descubrimos que sí había amor real debajo de toda la disfunción. Sus palabras me dieron algo que no había sentido desde el incidente en el banco: esperanza. ¿Crees que es posible?, pregunté. ¿Crees que Vanessa y yo podríamos tener una relación real algún día? No lo sé, respondió Carolina honestamente. Depende de si ella está dispuesta a cambiar. Pero lo que sí sé es que usted tiene que estar dispuesta a mantener sus límites, sin importar cuánto le duela. Me contó sobre un grupo de apoyo que se reunía en la biblioteca del centro todos los martes por la noche. Es para personas que han experimentado abuso financiero por parte de familiares, explicó. Al principio pensé que era ridículo. No me consideraba víctima de abuso. Pero cuando fui, me di cuenta de que había docenas de personas como nosotras. Padres, abuelos, hermanos, todos que habían sido manipulados por familiares que sabían exactamente qué botones presionar. Antes de irse, Carolina me dio un abrazo largo y cálido. Señora Rosalía, lo que usted hizo en ese banco fue increíblemente valiente. No deje que nadie la haga sentir culpable por cuidarse a sí misma. Esa semana pasó volando. Por primera vez en años, comencé a hacer cosas solo para mí. Leí libros que había querido leer durante décadas, pero que nunca había tenido tiempo. Caminé por el parque donde papá y yo solíamos pasear los domingos por la mañana. Cociné comidas que me gustaban, no las que sabía que le gustaban a Vanessa cuando venía de visita. El martes por la noche, decidí ir al grupo de apoyo. La biblioteca estaba tranquila, y en una sala pequeña al fondo encontré a 12 personas sentadas en círculo. Había hombres y mujeres de todas las edades, pero la mayoría eran mayores de 50. La facilitadora, una mujer llamada Sandra, me recibió con calidez y me pidió que me presentara solo si me sentía cómoda haciéndolo. Escuché historia tras historia que resonaban con la mía. Una señora de 70 años, cuyo hijo le había robado $100,000 falsificando cheques. Un hombre de 60 que había hipotecado su casa 3 veces para cubrir las deudas de juego de su hermano. Una mujer de mi edad cuya hija la había convencido de poner la casa a su nombre, solo para descubrir después que la había vendido sin decirle. Cuando llegó mi turno de hablar, las palabras salieron como un río que finalmente encontraba el mar. Les conté sobre Vanessa, sobre los años de manipulación, sobre el incidente en el banco. Esperaba juicio, esperaba que me dijeran que había sido tonta o ingenua. En lugar de eso, encontré entendimiento. Encontré validación.
Encontré a personas que habían vivido exactamente lo mismo. El abuso financiero por parte de familiares es uno de los tipos de abuso más difíciles de reconocer, explicó Sandra después de que terminé. Porque está envuelto en amor, en obligación familiar, en culpa. Los abusadores saben exactamente qué decir para hacernos sentir que somos nosotros los que estamos siendo irrazonables. Una señora llamada Elena, que había estado en el grupo durante 2 años, me dio el consejo más valioso. Rosalía, usted va a dudar de su decisión 1000 veces. Va a preguntarse si fue demasiado dura, si reaccionó exageradamente, si debería llamar a su hija y disculparse. Esos momentos de duda son normales. Pero cada vez que sienta esa duda, recuerde cómo se sintió en ese banco. Recuerde el miedo, el dolor físico, la desesperación. Esos sentimientos no mentían. Cuando llegué a casa esa noche, había 3 mensajes de voz de Vanessa en mi contestadora. Los escuché, y por primera vez, pude oír la manipulación claramente, como si alguien hubiera limpiado mis oídos después de años de cera acumulada. Mamá, Carolina pregunta por ti todos los días. Está deprimida. No entiende por qué su abuela no quiere verla. Mamá, Sebastián y yo hemos estado hablando, y creemos que deberías ver a un doctor. Este comportamiento no es normal en ti. Mamá, estoy empezando a pensar que quizás tienes problemas de memoria. ¿Has considerado que podrías estar desarrollando demencia? Cada mensaje era una nueva estrategia. Primero, usar a Carolina como escudo emocional. Segundo, invalidar mi capacidad de tomar decisiones racionales. Tercero, sugerir que tenía problemas cognitivos. Era como un manual de manipulación psicológica ejecutado con precisión quirúrgica. Borré los mensajes sin devolverle las llamadas. Al día siguiente, mientras estaba preparando el desayuno, sonó el teléfono. En la pantalla apareció un número que no reconocí, así que contesté pensando que podría ser importante. Abuela. Era la voz de mi nieta Carolina, la de 8 años, la Carolina real. Mami me prestó el teléfono de su trabajo para llamarte. Dice que ya no contestas cuando llamamos de casa. Mi corazón se aceleró. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, pero te extraño mucho. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? ¿Cuándo vamos a ir juntas al parque como antes? Su voz pequeña estaba llena de tristeza genuina, y sentí que mi resolución comenzaba a tambalear. Carolina, le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, la abuela te ama mucho. Pero ahora mismo tu mamá y yo tenemos algunos problemas de adultos que necesitamos resolver. ¿Pero vas a resolver los problemas pronto? Porque mi cumpleaños es en 2 meses, y quería pedirte algo especial. Ahí estaba otra vez. Incluso en una conversación aparentemente inocente, aparecía la expectativa de que la abuela daría dinero para algo especial. ¿Qué querías pedirme, mi amor? Quería pedirte si puedes ayudarme a comprar un vestido nuevo para mi recital de ballet. Mami dice que cuesta $200 y que no tienen dinero este mes. Y ahí estaba la verdadera razón de la llamada. Vanessa había usado a su propia hija de 8 años como intermediaria para solicitar dinero. Había enviado a esa niña inocente a hacer el trabajo sucio que ella ya no podía hacer directamente. En ese momento, sentada en mi cocina con el teléfono en la mano, entendí que esta guerra apenas estaba comenzando. Carolina, le dije a mi nieta con el corazón roto pero la voz firme, déjame hablar con tu mamá. Hubo un silencio, y entonces escuché la voz de Vanessa de fondo diciendo dale el teléfono a mami, mi amor. Cuando Vanessa se puso al teléfono, su voz era diferente. No era la desesperación histérica de los días anteriores. Era calculada, fría, como si hubiera tenido tiempo para planear exactamente qué decir. Hola mamá. Carolina quería llamarte porque te extraña mucho. Ha estado muy triste desde que decidiste cortarnos de tu vida. Cada palabra estaba cargada de acusación velada. Espero que entiendas que una niña de 8 años no comprende por qué su abuela de repente no quiere verla. Vanessa, interrumpí. Sabes perfectamente que no he cortado a Carolina de mi vida. He puesto límites contigo y con Sebastián. Carolina puede visitarme cuando quiera, pero no van a usar mi amor por ella para manipularme. Manipularte. Su voz subió una octava, fingiendo indignación. Mamá, Carolina necesita un vestido para su recital. Es algo normal que cualquier abuela querría hacer por su nieta.
No entiendo cuando ayudar a tu propia familia se convirtió en manipulación. Se convirtió en manipulación, repliqué con una claridad que me sorprendió a mí misma, cuando comenzaste a usar a tu hija de 8 años como mensajera para pedir dinero después de que te dije claramente que no iba a seguir financiando tu estilo de vida. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando Vanessa volvió a hablar, su máscara de madre preocupada finalmente se cayó. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Sí, le dije a Carolina que te pidiera dinero para el vestido. ¿Y sabes por qué? Porque tú siempre has sido la abuela que da regalos. Siempre has sido la que hace posibles las cosas especiales. Y ahora, de la nada, decides que ya no quieres ser esa persona. ¿Cómo se supone que le explique eso a una niña? Le explicas, dije, sintiendo una fuerza nueva corriendo por mis venas, que los abuelos pueden amar sin dar dinero. Le explicas que las familias sanas no condicionan su amor a transacciones financieras. Le explicas que ustedes, sus padres, son responsables de cubrir sus necesidades. Sus necesidades. Vanessa se rió, pero era una risa amarga, llena de resentimiento. Mamá, vivimos de cheque a cheque. Sebastián gana lo suficiente para cubrir lo básico, pero las cosas extras, las cosas que hacen que la infancia de Carolina sea especial, siempre han dependido de ti. Y lo sabías. Te gustaba ser la heroína, la salvadora, la que hacía posibles los sueños. Sus palabras me golpearon como una bofetada porque había algo de verdad en ellas. Durante años, había encontrado mi propósito, mi valor personal, en ser la persona que resolvía problemas financieros. Había sentido orgullo cuando Vanessa me presentaba a sus amigas diciendo: mi mamá siempre está ahí para nosotros. Había disfrutado ser vista como generosa, como exitosa, como la matriarca que podía resolver cualquier crisis con un cheque. Tienes razón, admití, y pude sentir que Vanessa se sorprendía por mi respuesta. Me gustaba ser la heroína. Me gustaba sentir que era necesaria, que era valiosa para ustedes. Pero Vanessa, ¿te das cuenta de lo que eso nos hizo a ambas? Te convirtió en alguien que no puede resolver sus propios problemas sin pedir dinero. Y me convirtió en alguien que no se sentía amada a menos que estuviera dando. No digas eso, murmuró Vanessa, pero había menos convicción en su voz. Es verdad, mija. Y lo peor es que le estamos enseñando lo mismo a Carolina. Está creciendo pensando que el amor de la familia viene con un precio, que las relaciones se mantienen a través de transacciones financieras. Hubo otro silencio. Y entonces Vanessa dijo algo que me rompió el corazón. ¿Y qué se supone que haga ahora, mamá? ¿Cómo voy a pagar el vestido? ¿Cómo voy a explicarle a Carolina que no puede estar en el recital porque no tenemos dinero? Por primera vez en nuestra conversación, oí vulnerabilidad real en su voz. No era manipulación. Era el miedo genuino de una madre que no sabía cómo cumplir las expectativas de su hija. Y en ese momento entendí que Vanessa no era solo una manipuladora calculadora. También era una mujer que había desarrollado una dependencia financiera tan fuerte que genuinamente no sabía cómo funcionar sin mi apoyo. Vanessa, le dije con gentileza, ¿has considerado hablar con la escuela de ballet? Muchas veces tienen programas de asistencia o vestidos usados que pueden prestar. ¿Has pensado en vender algunas cosas que ya no usan? ¿Has mirado opciones de trabajo de medio tiempo? No es tan fácil, mamá. No, concordé. No es fácil. Pero es posible. Millones de familias resuelven este tipo de problemas todos los días sin pedir dinero a sus padres mayores. Pero tú no eres cualquier madre mayor, protestó Vanessa. Tienes dinero. Tienes los medios para ayudarnos. ¿Por qué es tan terrible que queramos un poco de ayuda? Porque no es un poco de ayuda, Vanessa. En los últimos 10 años, me han pedido más de $100,000, y nunca me han pagado ni un centavo de vuelta. Mi voz se hizo más firme. Y porque la ayuda viene acompañada de manipulación, mentiras, y ahora incluso violencia física. Sebastián no quería lastimarte. Estaba nervioso, es todo. Sebastián me agarró el brazo tan fuerte que me dejó moretones. Y tú lo viste y no hiciste nada para detenerlo. La imagen de ese momento en el banco regresó a mi mente con claridad cristalina. Tu esposo estaba dispuesto a lastimarme físicamente para obtener mi dinero, y tú estuviste de acuerdo con eso. No estuve de acuerdo. Tu silencio fue acuerdo, Vanessa.
Tu falta de acción fue complicidad. La conversación continuó por otros 20 minutos, pero era como si estuviéramos hablando en idiomas diferentes. Vanessa veía mis límites como egoísmo. Yo veía su persistencia como abuso. Ella veía mis años de generosidad como evidencia de que debería continuar dando. Yo los veía como evidencia de que había permitido que se desarrollara una dinámica tóxica. Cuando finalmente colgamos, sin haber resuelto nada, me quedé sentada en mi cocina sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque me di cuenta de que quizás no había manera de arreglar nuestra relación sin que uno de los dos cambiara completamente. Alivio porque por primera vez había podido articular mis sentimientos sin ceder a la culpa o la manipulación. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí sola a caminar por el centro de la ciudad. Pasé por tiendas que siempre había querido visitar, pero nunca había tenido tiempo. Entré a una librería y compré 3 novelas que me habían recomendado en el grupo de apoyo. Paré en una cafetería y pedí un postre caro solo porque tenía ganas. Mientras estaba sentada en la cafetería, saboreando un pedazo de pastel de chocolate que había ordenado sin calcular cuánto costaba o si debería ahorrarlo, me di cuenta de algo revolucionario. Podía gastar dinero en mí misma sin sentir culpa. Podía tomar decisiones sobre mi propia vida sin pedir permiso o justificarme con nadie. Por primera vez en décadas, me sentí libre. Esa noche, mientras leía una de mis novelas nuevas en la sala con una taza de té caliente, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí, así que dejé que fuera la contestadora. Pero entonces escuché una voz que me hizo levantar inmediatamente para contestar. Abuela, soy Carolina, la Carolina grande, la sobrina nieta. Quería preguntarle cómo le fue en el grupo de apoyo. Y también, quería invitarla a cenar el sábado. Mi papá está cocinando, y creo que le gustaría conocerla mejor. Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Había perdido una relación tóxica con mi hija, pero había ganado algo que no sabía que existía, una conexión auténtica con familia que me valoraba por quien era, no por lo que podía dar. Me encantaría, respondí, y mientras lo decía, sentí que una nueva versión de mí misma estaba comenzando a florecer. 6 meses después del incidente en el banco, me desperté en una habitación que no reconocía por un momento. Las cortinas eran diferentes, la luz entraba por un ángulo distinto, y el aire olía a jazmines en lugar del perfume rancio de la tristeza que había impregnado mi casa durante tantos años. Entonces recordé, estaba en Toscana, en una pequeña pensión que había reservado para mi viaje de 2 semanas a Italia. Era mi primer viaje internacional sola, y lo había pagado con mi propio dinero sin pedirle permiso a nadie. El viaje había sido idea de Carolina, mi sobrina nieta, quien se había convertido en una presencia constante y sanadora en mi nueva vida. Señora Rosalía, me había dicho durante una de nuestras cenas semanales, usted ha pasado 69 años viviendo para otros. Es hora de que viva para usted. Había sacado su laptop y me había mostrado fotografías de pequeños pueblos italianos, de mercados llenos de flores, de viñedos que se extendían hasta el horizonte. No le gustaría ver el mundo con sus propios ojos. Al principio, la idea me había parecido ridícula. Mujeres como yo no viajaban solas por Europa. Mujeres como yo se quedaban en casa, cuidando de otros, esperando a que la vida fuera generosa con ellas en lugar de ser generosas consigo mismas. Pero entonces recordé algo que había aprendido en el grupo de apoyo: las creencias limitantes son cadenas que nosotros mismos nos ponemos. Así que reservé el viaje. Saqué un pasaporte por primera vez en mi vida. Compré maletas nuevas y ropa cómoda para caminar. Y cuando Vanessa se enteró, me llamó furiosa. «¿Estás gastando tu dinero de jubilación en un viaje a Europa?», había gritado por teléfono. «Mamá, ese dinero debería ser para emergencias. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesitas cuidado médico caro?». Vanessa le había respondido con una calma que me sorprendía incluso a mí. «Tengo seguro médico. Tengo ahorros suficientes para cualquier emergencia real. Y después de 40 años de trabajar y ahorrar, merezco gastar algo de dinero en mi propia felicidad». ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa si necesitamos ayuda mientras estás de vacaciones? Entonces harán lo que hace cualquier adulto funcional, resolverán sus propios problemas. Había colgado el teléfono sin más discusión, y por primera vez, no me había sentido culpable por hacerlo.
Ahora, sentada en la terraza de la pensión con una taza de café italiano auténtico y un corneto recién horneado, recordé esa conversación y sonreí. A mis pies se extendía un valle verde salpicado de olivos centenarios, y en la distancia podía ver otros viajeros comenzando sus caminatas matutinas. Algunos eran parejas jóvenes, otros eran familias con niños, pero también había varias mujeres de mi edad viajando solas, y todas parecían radiantes de libertad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que podría ser Vanessa con alguna nueva emergencia familiar diseñada para hacerme sentir culpable por estar tan lejos. Pero era Carolina, la grande. ¿Cómo está la aventura italiana? Quiero ver fotos, había escrito, seguido de varios emojis de corazones. Le envié una foto del paisaje y escribí: es más hermoso de lo que imaginé. Me siento como una persona completamente nueva. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Sabe qué? Creo que no es una persona nueva. Creo que finalmente está siendo la persona que siempre fue, pero que nunca se permitió ser. Sus palabras me dieron tanto que pensar que decidí caminar hasta el pueblo para procesarlas. Mientras caminaba por las calles empedradas, pensé en todos los cambios que habían ocurrido en los últimos meses. Después de mi confrontación con Vanessa, había esperado sentirme vacía, sin propósito. Durante tantos años, mi identidad había estado construida alrededor de ser necesaria, de ser la solucionadora de problemas, de ser indispensable para mi familia. Pero en lugar de vacío, había encontrado espacio. Espacio para descubrir que me gustaba cuando no tenía que preocuparme por complacer a otros. Espacio para formar nuevas amistades con personas que me valoraban por mi conversación, mi humor, mi perspectiva, no por mi capacidad de escribir cheques. Espacio para explorar partes de mí misma que habían estado dormidas durante décadas. En el grupo de apoyo, había conocido a Elena, una mujer de 75 años que había pasado por una experiencia similar con su hijo adicto a las drogas. Nos habíamos vuelto amigas, y juntas habíamos comenzado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Descubrí que tenía talento para los paisajes, algo que nunca habría sabido si hubiera seguido gastando cada hora libre y cada dólar disponible en los problemas de Vanessa. También había comenzado a hacer trabajo voluntario en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Allí había conocido a mujeres de todas las edades que estaban aprendiendo, como yo, a reconstruir sus vidas después de relaciones tóxicas. El trabajo era difícil emocionalmente, pero también era profundamente gratificante. Por primera vez en mi vida, estaba ayudando a otros desde un lugar de fortaleza, no de codependencia. Y lo más sorprendente de todo, mis finanzas estaban mejor que nunca. Si los constantes pedidos de dinero de Vanessa y Sebastián, había podido crear un verdadero fondo de emergencia. Había podido invertir parte de mis ahorros. Había podido permitirme pequeños lujos como este viaje sin angustiarme por el futuro. Mientras caminaba por el mercado del pueblo, admirando los tomates perfectos y las flores silvestres, pensé en mi nieta Carolina, la pequeña. Había sido el aspecto más difícil de todo este proceso, aceptar que al poner límites con Vanessa, también estaba limitando mi relación con mi nieta. Vanessa había cumplido sus amenazas. No me había permitido ver a Carolina en los últimos 6 meses, usando a la niña como arma en nuestra guerra emocional. Si no apoyas a nuestra familia financieramente, me había dicho durante nuestra última conversación, entonces claramente no te importa el bienestar de tu nieta. El dolor de esa separación había sido casi insoportable al principio. Pero Sandra, la facilitadora del grupo de apoyo, me había ayudado a entender algo importante. Rosalía, usted no puede salvar a su nieta sacrificándose. De hecho, al establecer límites sanos, le está enseñando una lección invaluable, que es posible ser una mujer fuerte que se respeta a sí misma. Había escrito cartas a Carolina, la pequeña, aunque no sabía si Vanessa se las daría. En ellas, le explicaba con palabras simples que la abuela la amaba, que los problemas entre los adultos no eran culpa de ella, y que algún día, cuando fuera mayor, esperaba poder explicarle mejor lo que había pasado. También había abierto una cuenta de ahorros para su educación universitaria, una cuenta que solo ella podría acceder cuando cumpliera 18 años. Si Vanessa no iba a permitir que expresara mi amor a través de presencia, al menos podría expresarlo a través de una inversión real en el futuro de Carolina, no en los caprichos del presente de sus padres. Mientras compraba ingredientes frescos para preparar la cena en la pequeña cocina de mi habitación, recibí una llamada inesperada. Era Tomás,
El gerente del banco que me había salvado ese día terrible que ahora parecía pertenece a otra vida. Señora Rosalía, dijo con su voz cálida y profesional, espero que no le moleste que la llame durante sus vacaciones. Conseguí su número a través de Carolina, su sobrina nieta, porque tenía noticias que pensé que querría escuchar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de noticias? Vanessa y Sebastián vinieron al banco la semana pasada. Trataron de acceder a una cuenta conjunta que aparentemente tenían con usted desde hace varios años. Una cuenta de la que no sabían que habíamos puesto alertas después del incidente. No sabía de qué cuenta hablaba, pero le pedí que continuara. Parece que hace 3 años, cuando usted estaba cuidando a su esposo enfermo, Vanessa la convenció de agregar su nombre a una de sus cuentas de ahorros, en caso de emergencia. ¿Recuerda eso? Vagamente recordé firmar algunos papeles durante los días confusos después del diagnóstico de papá, cuando Vanessa había insistido en ayudarme a organizar mis asuntos financieros. En ese momento había confiado en ella completamente. La cuenta tenía $12,000, continuó Tomás. Intentaron retirar todo, pero nuestro sistema los detuvo automáticamente y me llamaron a mí. Cuando les expliqué que no podían hacer transacciones sin su presencia y autorización explícita, se pusieron muy agresivos. Tuvimos que llamar a seguridad. $12,000. Dinero que había olvidado que existía, dinero que Vanessa había estado esperando el momento perfecto para tomar. El día en el banco no había sido su primer intento de robarme, había sido solo el más desesperado. ¿Qué hicimos con la cuenta?, pregunté. La transferimos completamente a su nombre y quitamos todos los demás firmantes autorizados. El dinero está seguro. Después de colgar con Tomás, me senté en la pequeña terraza de mi habitación viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. $12,000 más. Dinero que podía usar para más viajes, para más clases de arte, para más donaciones a causas que me importaban. Dinero que podía disfrutar sin culpa porque finalmente entendía una verdad fundamental. Merecía gastarlo en mi propia felicidad. Al día siguiente, mi último día en Toscana, caminé hasta un pequeño café en la plaza principal y me senté con mi diario, algo que había comenzado a escribir por recomendación del grupo de apoyo. En sus páginas, escribí las palabras que marcarían el final de una era y el comienzo de otra. Hoy no necesito permiso para vivir. No necesito justificar mi felicidad o disculparme por cuidar de mí misma. Pasé 69 años pagando para ser amada, pero he descubierto que el amor verdadero no tiene precio. Y más importante aún, he aprendido a amarme a mí misma. Cerré el diario y miré a mi alrededor. El sol brillaba sobre las piedras antiguas, los turistas reían en idiomas que no entendía, y yo estaba exactamente donde quería estar. Libre, en paz, y viviendo finalmente para mí. No era venganza. Era liberación. 2 años después de mi viaje a Italia, me desperté en mi nueva casa, una pequeña casita con jardín que había comprado en un barrio tranquilo del otro lado de la ciudad. La casa anterior, donde había vivido con papá durante 40 años, la había vendido 6 meses después de regresar de Europa. Estaba llena de demasiados recuerdos, demasiadas sombras de la mujer que solía ser. Esta nueva casa era mía completamente, elegida por mí, decorada según mis gustos, sin fantasmas del pasado susurrándome en cada esquina. Era un sábado por la mañana, y estaba preparando café en mi pequeña cocina cuando escuché el timbre. A través de la ventana vi una figura familiar parada en mi porche, Carolina, pero no la Carolina de 10 años que vivía en mis recuerdos, sino una versión más alta, más delgada, que claramente había crecido mucho en estos 2 años. Mi nieta ahora tenía 11 años, y verla allí, sola, hizo que el corazón me diera un vuelco. Abrí la puerta lentamente. «Hola, abuela», me dijo con una voz que sonaba más madura de lo que recordaba. «¿Puedo pasar? Tengo algo importante que decirte». La dejé entrar, tratando de controlar la mezcla de alegría y ansiedad que sentía. «¿Cómo me encontraste, mi amor? ¿Saben tus padres que estás aquí?» «La tía Brenda me dio tu dirección», respondió Carolina, sentándose en mi sofá nuevo como si hubiera estado visitándome toda la vida. «Y no, mami no sabe que estoy aquí. Le dije que iba a casa de mi amiga María». Se veía diferente. Más alta, por supuesto, pero también había algo en sus ojos que no había estado allí antes. Una seriedad, una determinación que me recordó dolorosamente a mí misma en estos últimos años. «Carolina», le dije, sentándome frente a ella, «cuéntame qué está pasando».
Abuela, necesito preguntarte algo, y quiero que me digas la verdad. Sus ojos verdes me miraron con una intensidad que me sorprendió. ¿Es verdad que mami y papi trataron de robarte dinero en el banco? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Durante 2 años había esperado este momento, había ensayado mentalmente qué le diría si algún día me preguntaba sobre lo que había pasado. Pero ahora que estaba aquí, sentada frente a mí con esa mirada tan directa, todas mis palabras cuidadosamente preparadas se desvanecieron. ¿Quién te dijo eso?, pregunté, ganando tiempo. Nadie me lo dijo directamente, respondió Carolina. Pero he estado escuchando. Durante 2 años he estado escuchando las peleas, las conversaciones telefónicas, los comentarios que creen que no entiendo. Hizo una pausa. Y también encontré algunas de las cartas que me escribiste. Mami las había escondido en su closet. Mis cartas. Las había escrito religiosamente durante estos 2 años, una cada mes, explicándole con palabras simples que la amaba, que los problemas entre los adultos no eran culpa de ella. Nunca supe si Vanessa se las había dado. ¿Qué decían las cartas, Carolina? Decían que me amabas. Decían que no era mi culpa que no nos viéramos. Decían que esperabas que algún día pudiéramos estar juntas otra vez. Su voz se quebró ligeramente. ¿Por qué mami me mintió? ¿Por qué me dijo que ya no te importaba nuestra familia? Respiré profundo. Era el momento de la verdad, el momento que había estado temiendo y esperando a la vez. Carolina, tu mamá y yo tuvimos problemas muy serios sobre dinero. Problemas de adultos que fueron muy difíciles de resolver. Pero es verdad que trataron de quitarte todo tu dinero. La miré a los ojos y tomé una decisión. Carolina tenía 11 años, pero había vivido en medio de esta situación durante toda su vida. Merecía una respuesta honesta, apropiada para su edad, pero honesta. Sí, mi amor. Es verdad. Asintió lentamente, como si esa confirmación le hubiera dado la última pieza de un rompecabezas que había estado armando durante años. Por eso ya no vives en la casa de antes. Por eso ya no nos das dinero para cosas especiales. Por eso mami siempre se pone triste y enojada cuando alguien menciona tu nombre. ¿Cómo te sientes al saber esto?, le pregunté con gentileza. Carolina se quedó pensando por un momento. Confundida, admitió finalmente. Porque amo a mami y a papi, pero también sé que lo que hicieron estuvo mal. Y me da tristeza que hayas estado sola todo este tiempo. No he estado sola, Carolina, le dije, y fue cierto. He estado aprendiendo a cuidarme a mí misma, y he hecho nuevos amigos. De hecho, he sido más feliz en estos 2 años de lo que había sido en mucho tiempo. Le conté sobre mis clases de pintura, sobre el trabajo voluntario, sobre mis nuevas amistades. Le mostré algunas de las pinturas que había hecho, y vi cómo sus ojos se iluminaban al reconocer algunos de los paisajes de fotografías que había visto en línea. Abuela, me dijo después de un rato, quiero que sepas que cuando sea grande, cuando tenga 18 años y pueda tomar mis propias decisiones, quiero tener una relación contigo. Una relación de verdad, no como antes. ¿Qué quieres decir con no como antes? Antes, cuando venía a visitarte, siempre había algo raro. Como si mami quisiera que te pidiera cosas, o como si las visitas tuvieran un propósito que yo no entendía. Carolina habló con una sabiduría que me partió el corazón. Quiero visitarte solo porque me gusta estar contigo. Quiero conocerte de verdad, no solo como la abuela que da regalos. Nos abrazamos por largo rato, y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en años, esperanza genuina para el futuro de nuestra relación. Carolina se quedó 2 horas más. Caminamos por mi nuevo jardín, donde le mostré las flores que había plantado y las hierbas que estaba cultivando. Preparamos galletas juntas, y mientras mezclábamos la masa, me contó sobre la escuela, sobre sus nuevos intereses, sobre los libros que estaba leyendo. Cuando llegó la hora de que se fuera, me dio otro abrazo fuerte. Abuela, ¿puedo pedirte un favor? Por supuesto, mi amor. ¿Puedes seguir escribiéndome cartas? Pero ahora que sé dónde vives, ¿puedes enviármelas directamente? Puedes mandarlas a casa de María, y ella me las dará. Le prometí que lo haría, y vimos cómo se alejaba en su bicicleta, pedaleando con determinación hacia su vida compleja, pero con una nueva comprensión de la verdad. Esa noche, sentada en mi jardín con una taza de té y mi diario, escribí: hoy mi nieta me encontró.
No la niña manipulada que conocía antes, sino una joven valiente que buscó la verdad por sí misma. En ella veo esperanza de que el amor real puede sobrevivir a las mentiras, de que las relaciones auténticas pueden florecer incluso después de años de toxicidad. Cerré el diario y miré las estrellas. Por primera vez en mi vida, el futuro se veía lleno de posibilidades, no de obligaciones. Tenía 71 años, y finalmente estaba aprendiendo a vivir.